Gracias al doctor Uscanga, y creo que su conclusión es muy buena. ¿Quién necesita una dieta sin gluten? Está más fácil que contestar la pregunta que me dejaron a mí, ¿no? ¿A quién darle una dieta sin FODMAPs? Porque una dieta sin gluten lo necesita un celíaco, y el mensaje que manda el doctor Uscanga es muy puntual: no tenemos que quitar el gluten a pacientes que no tenemos certezas de que padecen esta enfermedad. Creo que esto es algo que me parece como muy nuevo, aunque no es tan nuevo, y en esto rápidamente les ilustro un poquito lo que hemos conocido del intestino irritable a lo largo del tiempo, porque en base a estos mecanismos fisiopatológicos hemos establecido los tratamientos, y durante 30, 40 años lo que hicimos fue nada más tratar sintomáticamente a la enfermedad con antiespasmódicos o con medicamentos que modulan la motilidad o la secreción, porque esto es lo único que conocíamos. Es claro que en los últimos 10 o 15 años hemos reconocido, y me quiero hacer el énfasis de reconocer, porque esto ya lo conocíamos, pero lo estamos tomando nuevamente como un factor importante, el papel de las infecciones, la disbiosis y la dieta. Y de aquí vienen muchas de estas nuevas tendencias de cómo tratar al intestino irritable con modificaciones en la dieta o modificaciones en la microbiota. Creo que una de las preguntas que se hace uno como médico, como paciente, desde hace mucho tiempo es si la comida es culpable de los síntomas. Y les voy a poner 3 reflexiones de Levitt en una editorial de New England hace más o menos 20, 25 años, donde el cuestionamiento es el mismo: ¿cómo saber si el paciente de verdad tiene síntomas en la ingesta de alimentos? Realmente es muy difícil determinar con precisión esto. Hay una tendencia a atribuir a los síntomas a un alimento que otros han declarado que es un problema, el gluten. A mí me cae mal, entonces seguramente esta es la causa de la enfermedad. Sin embargo, esto tiene un enorme efecto placebo, bueno, o nocebo en este caso, y es muy difícil documentar una intolerancia. Y eso es lo que pasa con los sensibles al gluten. ¿Cómo lo documento si es meramente sintomático? En intestino irritable, esa sería una de las preguntas rápidas a contestar. ¿A quién le debo prescribir una dieta baja en FODMAPs? En teoría, tendría que ser a pacientes con síndrome del intestino irritable o con alguno de estos trastornos que dan síntomas relacionados con el gas, donde queda clara que el alimento es el causante de los síntomas. Y este es un estudio de los pocos que hay, donde se muestra que más o menos el 60% de los sujetos con intestino irritable, cuando intencionadamente le preguntamos si son los alimentos, dicen que sí. Es más, 28% dice que 15 minutos después de la comida, y hasta 93%, 3 horas después de la comida, tienen síntomas. Entonces es fácil entender esa asociación de que hay algo en el alimento, que puede ser el gluten, que puede ser un disacárido que no se absorbe, que puede ser la lactosa, que me dé síntomas, y eso permite o ha llevado a que desde hace mucho tiempo modifiquemos la dieta en estos pacientes. Y esta es una de las diapositivas donde tradicionalmente esto es lo que buscamos y hacemos en los pacientes que tienen síntomas asociados a la ingesta de alimento. Esto no es nuevo, esta es una imagen que es aplicable a más de 20, 30 años, donde tenemos que estar seguros si no es la lactosa, si no es el consumo excesivo de fibra que está fermentando, el uso de edulcorantes y esta parte de la intolerancia a los alimentos. Yo creo que esto ha permitido que hagamos esto y que se vuelva a estudiar. Lo que les voy a presentar ahora es muy difícil contestarle a un paciente el por qué cuando tomo este alimento me cae pesado. Y no les muestro más que una diapositiva que es muy confusa, porque estos son todos los mecanismos por los cuales los alimentos pueden causar síntomas. Por ejemplo, los carbohidratos, específicamente lo que se llama FODMAP, son alimentos o son sustancias que no se digieren, que se fermentan, que distienden y que van a producir alteraciones mecanosensitivas en el intestino causando síntomas. Pero esto también lo pueden hacer algunos lípidos o algunas proteínas. Probablemente este es el campo más conocido, donde el gluten o algunas otras proteínas producen respuestas que el día de hoy sabemos que son mediadas inmunológicamente en individuos con susceptibilidad genética. ¿Qué es lo que pasa con el paciente celíaco? Pero esto también pasa en los sensibles al gluten no celíaco. Y luego hay una tercera parte donde muchos de los químicos, las aminas y estos productos pueden tener un efecto alergénico o no alergénico causando síntomas. Entonces yo le digo al paciente, pues te puede pasar cualquiera de estas cosas, y la idea no es que lo entienda él, sino que lo entienda uno como médico para poder hacer más o menos una recomendación sensata. Específicamente hablando de FODMAPs, que es probablemente lo que se ha más puesto de moda después o junto con la dieta al gluten, es un grupo de carbohidratos de cadena corta y polioles que son fácilmente fermentables. Es un acrónimo del inglés
donde en esta tabla resumo que serían alimentos que tienen un alto contenido en fructosa. La fructosa, para que se absorba, tiene que ir de la mano con glucosa, y si esa combinación se excede en más de un 20-30%, hay fructosa residual que no se absorbe y se fermenta. Y esto está presente en una gran cantidad de las bebidas que el día de hoy se endulzan con azúcares, que es fructosa, con jarabes de alto contenido de fructosa. Nos queda claro a nosotros en México que la lactosa es algo más frecuente y lo identificamos y prácticamente hacemos el diagnóstico muy fácil y el paciente lo conoce, pero no conoce que también fructanos, como por ejemplo la inulina, o polioles, como el sorbitol, el xilitol, o algunos galacto-oligosacáridos, como la rafinosa, que esto es una de las azúcares que está más altamente presente en las leguminosas, en los frijoles, que es parte de nuestra dieta, pueden tener esta poca capacidad de absorberse, y lo que no se absorbe se va a fermentar, y esa es la causa por la cual el paciente puede tener síntomas. La verdad es que esto lo hacemos desde hace mucho tiempo en México, la recomendación de disminuir el consumo de estos alimentos, pero parece nuevo y es difícil establecer en base a evidencia científica si esto realmente funciona o no. Les muestro un ejemplo que es fructosa, donde ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, la miel, el contenido de fructosa y de glucosa no es proporcional y se excede, y esta fructosa libre se va a fermentar. Muestro fructosa porque nosotros en México esto lo presentamos hace más o menos 6 años en una semana nacional en nuestros pacientes con intestino irritable en la universidad. Al hacerles una carga con fructosa demostrábamos que efectivamente eran intolerantes y malabsorbían fructosa. Recientemente hicimos un ensayo con inulina, esto lo presentamos en DDW recientemente, donde les hicimos un challenge, un test con inulina, que es algo que también está altamente frecuente en muchos de los alimentos que tomamos, y demostramos que en los sujetos con intestino irritable hay una alta probabilidad de tener hipersensibilidad y producen más síntomas relacionados como el gas, como los eruptos, síntomas dispépticos e incluso las náuseas 24 horas después de que esto se consuma. O sea, esto es algo que está en nuestra población mexicana. Rápidamente, el mostrar cuál sería la fisiopatología de el por qué estas azúcares producen alteraciones motoras, distensión abdominal, pero hay unos otros mecanismos que me parecen muy interesantes. Es el siguiente: estas azúcares que no se van a absorber en el momento en que entran en contacto con el colon, se van a fermentar por una microbiota, y a continuación tendremos un experto en dieta y microbiota, que es el doctor Willan, que tocará a detalle este tema. Pero esta interacción de microbiota y dieta, esto produce el gas, la distensión y finalmente muchos de los síntomas en los pacientes, como les mencionaba. Ahora, esto es algo real. Lo que me parece muy nuevo y me parece muy interesante es que nos están dando la evidencia científica para hacer algo que hacemos con mucha frecuencia desde hace algunos años. Esto, por ejemplo, la forma de estudiarlo es con pruebas de absorción, medición de gas, contenido de agua, y les muestro algunos de los estudios más recientes donde en sujetos sanos se les administran varias de estas azúcares como fructosa o fructanos, y ustedes pueden ver que cuando se consume fructosa y fructano se produce más hidrógeno, el contenido de agua en el intestino es mayor, y esta imagen lo representa muy gráficamente. Vean, esto es el intestino, el colon de un sujeto cuando está consumiendo glucosa que se absorbe en la parte proximal. Esto es el contenido de agua cuando se absorbe, cuando se consume fructosa. La mayor parte de esto se queda en el intestino delgado, se retiene agua, se fermenta. ¿Qué pasa si yo tomo glucosa y fructosa? Mejora la absorción de la fructosa porque hay glucosa, y vean lo que pasa con los fructanos y la inulina, gran parte de este gas se queda a nivel colónico. Pero no es nada más el gas, sino también es efectos antiinflamatorios y cambios en la microbiota. Les muestro un estudio muy reciente que evalúa qué pasa con citocinas inflamatorias cuando se le quitan FODMAPs a un grupo de pacientes con intestino irritable, y vean cómo todas estas interleucinas como IL-6, IL-8 y factor de necrosis tumoral disminuyen. Esto pareciera ser benéfico, pero por otro lado hay un incremento, hay un desbalance en lo que sería la microbiota, y esto también pudiera permitir hacer la siguiente recomendación: no todos los pacientes con intestino irritable se van a beneficiar de una dieta libre de FODMAPs. Pasa exactamente lo mismo con el gluten. O sea, yo no me voy a adoptar a una dieta si no me mejora, porque puede tener un efecto deleterio, y creo que esto es algo que es aplicable prácticamente a todas las intervenciones dietéticas. Tratando de contestar, la pregunta es: ¿a quién recomendar esto? Yo creo
que sería buscar un poquito la evidencia, y les voy a mostrar este número especial que salió hace un año. Creo que es una necesidad a los que están interesados en revisarlo, porque resume toda la evidencia clínica al respecto, aunque se ha generado evidencia más reciente en los últimos años. Y la evidencia parte de esto. Esto no es nuevo. Este es el primer estudio, más o menos hace 30 años, 1988, en Dinamarca. Rummensen demostró que en sujetos que tenían síntomas de intestino irritable, el hacer estas pruebas de fructosa, sorbitol, sucrosa, los síntomas se exacerbaban. Y esto tiene más de 30 años. Sin embargo, no es hasta hace menos de una década donde este individuo, el profesor Peter Gibson, plantea la hipótesis del FODMAPs. Esto está publicado, me parece que en el año 2000, 2005, por ahí, no estoy seguro, pero esto es reciente. Esto sí tiene menos de 10 años. Y él y su grupo en la Universidad de Monash son los que tienen todo el conocimiento y la experiencia para demostrarnos que estas recomendaciones pueden ser útiles en algunos pacientes. Yo digo que gente como él lo pueden hacer porque estos estudios son bien difíciles de controlar. O sea, es muy difícil controlar el tiempo, el que el paciente no se salga de la dieta y cómo poderlo medir. Probablemente el estudio inicial que demostró que efectivamente en sujetos con intestino irritable había factores en la dieta que desencadenaban síntomas, es este publicado en el 2008 en Clinical Gastroenterology, donde demuestra que en el momento en que administra a estos sujetos que estaban libres de FODMAPs, fructosa y fructanos, los síntomas empeoraban comparando con glucosa, y esto prácticamente lo demuestra en todos los síntomas como dolor abdominal, distensión, náusea y fatiga, que son síntomas relacionados con el gas. A partir de esto, más o menos hay entre 8 y 12 ensayos clínicos controlados al respecto, pero este es el más importante, publicado por Halmos. Es un estudio que en 21 días demostró que una dieta baja en FODMAPs comparada contra una dieta típica australiana producía una disminución significativa de los síntomas. Esto es una dieta a 21 días donde se demostró que esto pasaba prácticamente en los sujetos que se apegaban a la dieta, pero eran sujetos que iban a la universidad a recibir el alimento todos los días. O sea, esto es muy difícil. El doctor decía que el protocolo de Salerno es bien complicado hacerlo. Bueno, los protocolos de FODMAPs son muy complicados hacerlo. Más recientemente, y esto también me parece muy importante, se ha publicado que no es nada más la dieta estricta en FODMAPs, sino es la forma en que se recomienda la dieta. Y este estudio me parece muy importante porque es un estudio publicado por Magnus Simren, donde demuestra que la dieta baja en FODMAPs o una dieta tradicional para intestino irritable, que es decir a los pacientes que no coman muchos de estos productos probablemente prescritos por un médico no especialista, pues produce esto, una misma mejoría. O sea, creo que si uno sabe comunicar bien al paciente cuáles son esos alimentos, pues probablemente no necesariamente tengamos que hacer estos ensayos tan complejos. Y hace un par de semanas el grupo de Bill Shea en la Universidad de Michigan demostró algo similar. Comparó los efectos de una dieta baja en FODMAPs contra la recomendación de las guías NICE, que son unas guías para intestino irritable muy similar a lo que hizo el grupo de Magnus Simren, y él demuestra que las dos dietas mejoran los síntomas en los pacientes. Probablemente el síntoma que más mejora, siendo muy estrictos en FODMAPs, es el dolor abdominal. ¿Qué tan efectivo es esto comparado con otras terapias? Y este es otro estudio muy reciente que demuestra el efecto de una dieta baja en FODMAPs contra hipnoterapia, ¿no? Que la hipnoterapia de las terapias alternativas sabemos que son igual de efectivas o mejor a veces que el placebo, y ellos demuestran que es efectivo igual que la hipnoterapia una dieta baja en FODMAPs. ¿En quién? Pues en los pacientes que demuestran que esto va a funcionar. En la paciente que presenta el doctor Uscanga, yo estoy seguro que ni la dieta baja en FODMAPs ni la hipnoterapia, a lo mejor electrochoques le pueden funcionar sus síntomas, y tendría mi duda, ¿no? Y finalmente, en este último minuto que me queda, esta es la parte donde nos podemos nosotros poner a discutir. La paciente que menciona el doctor Uscanga, ¿es el gluten el responsable de los síntomas? ¿O son proteínas no relacionadas con el gluten que están en el trigo? ¿Es el efecto nocebo o es esto? Y creo que esto se presta a la discusión porque hace algunos años se demostró que los pacientes con intestino irritable, si les quitaban el gluten, mejoraban. Y ahí empieza la confusión y la moda con la sensibilidad al gluten no celíaca, al quitar al gluten a todos los pacientes con intestino irritable. Este mismo grupo de investigadores hizo un ensayo clínico
para probar si realmente el gluten era el responsable de los síntomas. Pero antes de eso, a todos los pacientes los dejó sin FODMAPs. Y antes de entrar al ensayo, prácticamente todos mejoraron, y cuando les dieron el gluten alto o bajo, demostraron que no había diferencia, ni con placebo, ni con gluten bajo, ni con gluten alto. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Los FODMAPs. ¿Por qué? Porque el gluten coexiste con muchos de estos disacáridos como fructanos y azúcares no absorbibles. Creo que ahí se contesta un poco la pregunta. Mostrarle dos estudios mexicanos, uno por Nuria, que demuestra que esto en nuestra población es igual de efectivo que en otras poblaciones, y el que presentamos nosotros en DDW, donde demostramos que esto prescrito también es útil. Finalmente, creo que igual que con el gluten no celíaco no está fácil, ¿no? Estas son consideraciones para implementar. Serían pacientes con síntomas relacionados con los alimentos. La eliminación completa es lo más recomendable, se tiene que supervisar por un experto, tiene que haber pacientes motivados por lo menos 2 semanas y ver que esto funcione, porque estos serían los riesgos nutricionales en el que no lo necesita. Menos calcio, menos fibra. Se pueden desencadenar trastornos de la alimentación como anorexia y ortorexia nerviosa y cambios fisiológicos como las alteraciones en la microbiota. Creo que con esto se contesta la pregunta y muchas gracias por la invitación.